Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Y en el día de hoy vamos a platicar cómo tener una conversación efectiva con nuestros hijos. Entonces, vamos allá. Lo primero va a ser tener una escucha efectiva dentro de la comunicación. Y para ello vamos a hacer una diferencia entre oír y escuchar. Para mí oír es cuando, por ejemplo, ponemos de fondo una música que nos va a servir para amenizar el ambiente mientras platicamos con compañeros o para hacer los quehaceres del hogar, esa musiquita que nos ayuda a subir el tono o para animarnos un poquito. Va a ser ese podcast a lo mejor que ponemos de fondo para sentirnos acompañados, esa entrevista que nos gusta pero que de vez en vez le podemos como que perder el hilo y no pasa nada porque el objetivo principal es hacer otra actividad y simplemente amenizarnos o acompañarnos de eso que estamos oyendo. Entonces para mí la gran diferencia es ponerle atención, que sería la escucha, y oír, porque pues tenemos la habilidad de escuchar, es uno de oír, es uno de nuestros 5 sentidos. Entonces, para mí lo más importante es tener una escucha efectiva. Bueno, Yani, ¿cómo hago esto de una escucha efectiva? ¿Qué es escuchar? ¿Cómo pongo en práctica eso? ¿De qué me estás hablando? Mi niño tiene en su cuarto un cartelito que hicimos con foaming, que yo soy pésima para las artes manuales y estas cosas, pero lo intenté más que nada por pasar el rato con él, que dice escuchar es lo más importante o es la parte más importante dentro de una conversación. Y esto sucede porque en la escucha es cuando le estamos diciendo a la otra persona que nos está platicando, que nos está conversando: lo que tú me estás diciendo me interesa, lo que tú me estás diciendo me importa, por tanto me importas tú, ahí está. Entonces, ¿cómo yo hago para tener esta escucha efectiva? Tengo 3 pasos específicos. El primero de ellos es quedarme en silencio mientras la otra persona me está platicando, me está diciendo lo que sea que me va a decir. Y no suele pasar, sobre todo con los niños, cuando nos conversan a lo mejor algo que nos parece trivial, algo que creemos que carece de importancia, porque en nuestra prontitud, en nuestro día a día, le damos más importancia al checklist a lo mejor que tenemos en nuestra mente. Tenemos que terminar esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer lo otro, estoy preocupada porque hay que pagar tal factura, porque no tengo el dinero para cosas y vida de adultos, y dejamos de darle atención a lo que nuestros niños nos platican porque eso no es importante. Esto que me está diciendo no me va a ayudar a pagar la factura, esto que me está diciendo no me soluciona un problema, probablemente me esté dando otro, lejos de resolver uno o lejos de ayudarme con uno. Pero la realidad es que ese momento es precioso y ese momento es esencial porque nos va a ayudar a decirle al niño una vez más, como les platicaba anteriormente, tú me importas. Es importante quedarnos en silencio mientras la otra persona nos está hablando. Es importante, una vez más, guardar silencio, no interrumpir, no decirle primero recoge tus cosas, primero lávate las manos, termina de comerte lo que tienes en la mesa, termina de hacer esto, ¿por qué hiciste esto? O ¿por qué me hablas de esto cuando no has terminado aquello? No lo interrumpamos. Si hay algo importante en la comunicación es poder desplayarnos, poder platicar de todos los detalles, poder... estamos tan necesitados hoy en día de que nos escuchen. ¿Cuánto se nos ha perdido eso? ¿Cuánto diéramos nosotras o quien sea que esté del lado de ella escuchándome porque nos escucharan? Porque hubiese alguien interesado en lo que tú tienes que decir. Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea trivial, ya sea sin importancia, lo que sea. Entonces es indispensable hacerle sentir a nuestros niños que son niños escuchados y que son niños amados. Lo segundo es mirar a nuestros niños. También nos sucede que vamos a las prisas, que vamos a las carreras, que queremos ir más rápido en terminar tal tarea o en hacer tal cosa porque tengo hasta este minuto para terminar tal cosa, o porque luego empieza mi programa favorito, o porque luego lo que sea. Y entonces dejamos
de darle a nuestro niño esa importancia de mirarlo. Y nos olvidamos que el 70% o más del 70% de la escucha o más del 70% de la comunicación se establece de la forma no verbal. Gran parte de la información que recogemos, una conversación, viene a través del lenguaje corporal, no es a través de las palabras. Cómo se comporta tu niño cuando habla, cómo gesticula, cómo tiene los ojos, cómo tiene la mirada, si está hablando de una manera alicaída, si tiene los hombros abajo, si está hablando de manera animosa, si vino de la escuela sucio, si vino limpio, si tiene los tenis rasgados, si tiene las uñas sucias, ¿qué hiciste que tiene las uñas sucias? ¿Cuánta información no hay de todo lo que estamos mirando? Y muchas veces nos perdemos esa información porque no estamos mirando a nuestros niños. Mírales. Cuando te hable, mírale, es importante. Y no menos importante, por llegar a lo último de la escucha, no elaborar en tu mente una respuesta o un comentario mientras tu hijo te está platicando. Es importante que entendamos que debemos de apagar esas voces en nuestra mente, debemos de apagar esa respuesta pronta que nos surge cuando nos habla de un tema que probablemente ya sabemos cómo va a seguir o cómo va a terminar, de lo que sea que nos estén platicando, y salir rápido o interrumpir y tratar de terminar la frase por esa persona, o tratar de terminar lo que está diciendo, o tratar también de ponerle ya el pego a lo que está diciendo. Mira, sabes que esto va por aquí, ya sé lo que me vas a decir, y de esa manera le estamos restando importancia a lo que esa persona nos quiere decir y por tanto a esa persona le estamos restando importancia a lo que nos está platicando, y muchas veces solemos perdernos detalles o solemos perdernos el punto de vista de esa persona de lo que sea que nos esté platicando, o solemos perdernos cosas importantes que nos iba a decir, pero por interrumpirle para darle tu punto de vista, tu versión de los hechos, o mientras estabas pensando en qué le ibas a decir, te perdiste de detalles que eran importantes. Apaga esas voces en tu mente, apaga lo que sea que te esté viniendo y concéntrate en qué le está diciendo a esa persona. Concéntrate en cada uno de los detalles. Recoge toda la información que puedas, tanto verbal como extraverbal, como el lenguaje corporal. Préstale atención mediante una escucha efectiva, que para mí recoge estas tres cosas. Antes de pasar a la otra parte, que tiene que ver con la atención, o yo lo separé así, como escucha efectiva y como atención, y por eso es que le quiero platicar de esto ahora, y es que para mí son tips, son consejos que me han funcionado, son cosas que pongo en práctica y que me han ayudado a tener una comunicación efectiva con mi niño que tiene 11 años, 12 años. Pero no soy experta en el tema, no soy psicóloga, no soy una gran comunicadora, no soy ninguna de esas cosas. Simplemente les estoy compartiendo mi experiencia como madre, mi experiencia como persona que entiende que escuchar a los demás es importante, que las personas están falta de atención, de que haya alguien que esté dispuesto a estar ahí. Y muchas veces no tenemos que accionar haciendo algo específico. El simple hecho de escuchar, el simple hecho de prestar atención es una caricia, es un detallazo que hoy en día para mí es un lujo tener. Para mí es un lujo tener hoy en día a alguien que te preste atención y alguien que te preste su oído y su interés a lo que tú quieres decir. Entonces siento que esas personas que tienen que llevarse ese lujo de nosotros, que es tu recurso tiempo, que es tu recurso interés, que es tu escucha efectiva, tu prestar atención, que ahora vamos a ver cómo yo lo hago, ¿no? O cómo me funciona, o cómo yo siento que mi hijo se siente atendido por mí. ¿Quién más o quién mejor que nuestros niños para eso? ¿Quién lo necesita más que ellos, no? Entonces, bueno, la atención. Cómo yo pongo en práctica la atención, y eso me sucede mucho, o yo por ejemplo lo desgloso de esta manera. Y la primera es cuando mi niño me hace alguna anécdota, me hace alguna historia, me dice qué le pasó, cómo se siente con respecto a algo, lo que sea. Inmediatamente no paso a juzgar,
no paso señalar con el dedo, bueno, pues tal fulanito o menganito, tal niño, tal niña hizo mal, o no está bien, o aquello, o lo otro, o tú, ¿por qué hiciste esto? O así. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se sienten como en tela de juicio, se sienten en un juzgado, se sienten presos, y con el paso del tiempo lo único que vamos a lograr es que no nos vuelvan a platicar de sus inquietudes, de lo que sienten, de lo que los acongoja, de lo que les pasó en la escuela o en cualquier otro lugar. Nos vamos a ganar que nuestros niños no se sientan en confianza con nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que no eduquemos a nuestros niños, no estoy diciendo que no hagamos nuestro rol de padre, porque no somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres. Y el rol de padre y de amigo es muy diferente. ¿Podemos ser sus amigos? Sí, hasta cierto punto, pero hay una línea muy delgada entre ser o querer ser amigos de nuestros hijos y perdernos el rol de padre. Y entonces esa línea delgada no se debe cruzar. Hay que mantener como ese equilibrio entre hacerles sentir en confianza, pero al mismo tiempo jugar nuestro rol de papá y educarlos para la sociedad en la que estamos viviendo y en la que probablemente vayan a vivir luego. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo tiendo a hacer? Yo tiendo a hacerle reflexionar a mi niño de la anécdota que me acaba de contar con cuestiones como: ¿y cómo te sentiste con eso que pasó? ¿Tú crees que fue lo correcto lo que hizo fulano? Palabras así que lo lleven a originar o que lo lleven a identificar el origen del conflicto, lo que pasó. O ¿tú crees que estás bien en sentirse así? ¿Qué consecuencias puede traerte que te sientas así? Cuando uno se siente así, por lo general, ¿qué hace? ¿Saben? Como ese tipo de cuestionamientos que los lleven a identificar las emociones que sienten, identificar las que pueden sentir alguien más o por qué alguien más actúa así, y finalmente consecuencias de decisiones que tomamos muchas veces porque reaccionamos a lo que estamos sintiendo y no elegimos conscientemente una respuesta al respecto. Entonces es una de las cosas que hago, y tener ese pequeño momento de introspección con él, y cuando hago ese tipo de cosas mi hijo se siente atendido porque siente que yo le estoy poniendo intención a lo que sea que me esté hablando. Y le estoy hablando, un niño de 11 años me viene con cuentos de cómo fue el gol que metió en la escuela, cómo tal niña le pidió o le prestó un lápiz porque a él se le quedó el de él, o cómo la maestra lo regañó porque, por ejemplo, les voy a poner una anécdota bien sencilla, y es que una vez viene y me dice: mamá, hoy no nos dejaron jugar fútbol. A él le encanta jugar fútbol, creo que como todo niño de esa edad le gusta correr, le gusta ser explosivo, le gusta liberar energía, es normal. Bueno, mi hijo ese día: mamá, hoy no nos dejaron jugar fútbol porque había un grupo de niñas cerca de donde estábamos jugando, pero en ningún momento le dimos a esas niñas con el balón y en ningún momento hicimos nada malo, y la profesora injustamente no nos dejó jugar. Y yo lo que le dije fue: mi amor, a ver, si tú fueras la maestra y tú eres el responsable de que cuidar la integridad física de los niños que están en la escuela, ¿qué tú harías? ¿Tú dejaras que un grupo de niños jugaran con un balón cerca de otros niños, incluso más pequeños que ellos? Enseguida empezó a pensar y me dijo: no, mamá, yo no lo haría porque le pueden dar a esos niños con el balón. Le dije: exactamente, ustedes tuvieron todo cuidado para no hacerlo, pero estaban exentos de no darle a esos niños. ¿Tú crees que es una probabilidad no darle? No, mamá, pudiéramos haberle dado, la verdad. Pero bueno, tuvimos cuidado. Le dije: mi vida, pero tener cuidado no es suficiente. Entonces, si yo soy mamá de una de esas niñas que están ahí cerca, y alguno de ustedes sin querer, porque yo mamá de esas niñas sé que fue sin querer, ustedes le dan un golpe mal dado a esas niñas y les hacen algo bien feo en la cabeza o en algún lugar donde para siempre puedes hacerle daño a esa niña, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentiría la maestra? ¿Cómo se sentiría esa niña luego? ¿Cómo se sentiría su mamá? ¿No crees que todo esto se pudo haber evitado con la decisión que tomó tu maestra de no dejarles jugar fútbol y que jugaran a otra cosa donde nadie pudiera salir herido? Fin de la historia.
Pero son ese tipo de conversaciones, son ese tipo de preguntas, de introspección, de ponte en el lugar de alguien más. ¿Qué harías tú si? Ese tipo de preguntas. Y le ha puesto toda la atención del mundo a una cosa que a lo mejor en otro momento o en otra circunstancia o otra persona hubiese dicho, ay, ese es el menor de los problemas en mi día de hoy, si te dejaron jugar fútbol o no. La realidad. Y pasando a otra de las cosas que hago es tratar de darle seguimiento a la anécdota X que mi hijo me hizo. Por ejemplo, eso fue un día, pero al otro día le dije, bueno, ¿y hoy jugaste fútbol? ¿Hoy pudiste jugar fútbol? Ay, sí, porque hoy las niñas que normalmente se sientan ahí, se sentaron en otra parte y nosotros teníamos más espacio. Pero otra cosa, jugamos entonces al básquetbol, porque en el básquetbol, como no damos patadas, es más fácil que el niño siente que yo tengo interés en qué actividades están haciendo en el receso escolar y cómo les fue. Y de esta manera, personas que me están escuchando, madres, tíos, quien sea, le estamos diciendo a nuestros niños que en sus preocupaciones de niños de 11, de 5 años, de 8, de 14, de 13, de la edad que tengan, que a lo mejor para ti pueden ser triviales, pero que para su mundo, porque ellos no son mini adultos, son niños, son muy importantes. Y si hoy que tu problema es jugar fútbol, o meter un gol, o el lápiz que te prestó alguien, o lo que sea, yo le doy importancia, puedes confiar en mí, yo te voy a tener siempre un oído presto a lo que tú me estás diciendo. El día de mañana, cuando tus problemas sean otros, cuando tus necesidades sean otras, cuando tengas otro tipo de inquietudes, a lo mejor con más envergadura, porque como dice el dicho, niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Y es que mientras nos hacemos adultos, los problemas van cambiando y nuestras necesidades van cambiando, nuestras relaciones interpersonales también, las consecuencias de las actitudes o acciones que tomamos tienen otro tipo de envergadura porque es otro tipo de situación. Entonces nuestros niños, cuando sean un poquito mayores, y yo no estoy hablando de adultez, adolescencia o lo que sea, van a sentir que no hay mejor lugar para venir a hablar que con mamá. Porque mamá siempre tiene la pregunta adecuada, siempre tiene la guía adecuada, me va a escuchar, lo primero que va a hacer es no juzgarme, mamá entiende, mamá me aconseja, mamá o papá es la persona con la que yo estoy acostumbrada y con la que me siento cómodo hablando. Y eso no va a cambiar ahora que a lo mejor mi problema es que me quieren aprobar, no sé, cualquier cosa o que lo que sea que les pase por la mente a nuestros niños. Entonces, si este video te ha servido de ayuda, te ha entretenido, te ha servido ese podcast o esa entrevista que pones de fondo oyendo, una vez más no soy experta, no soy psicóloga, son cosas que yo siento que pueden hacer sentir a nuestros niños escuchados, atendidos y que a lo mejor a ti también te puede funcionar si lo pones en práctica. Nos vemos en la próxima aventura, en nuestro próximo video. Bye.